Hola, hola, muy buenas noches a todos los que siguen esta transmisión en vivo. Me da mucho gusto poderles saludar. Estamos compartiendo con ustedes esta noche de 18 de octubre. Qué rápido se van los días. Ya estamos a todo lo que da de muertos. Olemos el pancito de muerto por todos lados. Ya en la mañana Pati me dijo que en lugar de café ya debemos de tener chocolate. Así que ya en el centro psicológico emotivamente ya no vamos a tener café, sino chocolate para las mañanas. Muy buenas noches a todos los que siguen esta transmisión. Me presento con las personas que nos estén viendo. Mi nombre es Claudia Isabel Santos Sánchez, yo soy psicóloga y pertenezco a este grupo que somos Emotivamente Salud Emocional. Somos un grupo de psicólogos con amor, con respeto y con mucho interés en compartirles información al respecto de lo que es el crecimiento emocional, de lo que es la salud emocional, de lo que es la psicología en general. Y hoy tenemos un tema muy interesante que agradezco a nuestro equipo que esté colaborando y que quiera compartir con ustedes esta información acerca de mitos de la terapia psicológica. Ya algunas personas que conozco y que supieron que vamos a tener esta transmisión me han dicho, no, sí, yo me topé con este mito, mira, yo creo en este mito, así que ahorita esperemos que se dé bueno e interesante el debate. Y pues antes de seguir, pues saludarlos también a ustedes. Muy buena noche. Gaby. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriela Morales, soy psicóloga y me da mucho gusto el estar el día de esta noche, estar con todos en vivo y para estar hablando sobre los mitos de la psicología. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Daniela, soy psicóloga clínica y formo parte de este equipo maravilloso que es Emotivamente y pues sí, nos gustaría a todos que nos mandaran por ahí su mensajito de cuáles son esos mitos con los que ustedes han escuchado o si han asistido a terapia, que pues también en algún momento consideraron para que pues podamos hacer un poquito más ameno esta conversación que tenemos. Gracias, Dani. Osvaldo. Hola, soy Osvaldo Mijangos, soy psicólogo forense. Y pues nada, un gusto estar con todas ustedes y todos ustedes hablando sobre este tema tan común, pero tan Sí. importante, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias a los tres y gracias a las personas que ya nos están viendo. Pedirles también que si esta información la pueden compartir en su muro, se los agradecemos, pero sobre todo que interactúen con nosotros y que nos dejen cuáles son esos mitos que les llegan a la mente al pensar en la terapia psicológica. Y pues antes de partir o de profundizar en el tema de los mitos, a mí me gustaría preguntarle a los tres, quienes estamos el día de hoy participando en este conversatorio, pues tenemos este acercamiento a la terapia y hemos estado en contacto con los consultantes y por supuesto que nos llegan muchísimos mitos, pero antes de entrar en mitos, díganme, para cada uno de ustedes, ¿qué es la terapia psicológica? Una persona un día me decía, ¿es lo mismo que psicoterapia? Sí, ¿no? Muchas veces es como jugamos con las palabras psicoterapia o terapia psicológica. ¿Qué es para ustedes? Cuéntenme, ¿quién quiere empezar? Dani, ¿nos apoyas? Claro, justamente hoy estábamos ahí en supervisión y hacíamos como de cuál es su ejercicio como psicólogos, ¿no? Entonces, inevitablemente venía yo reflexionando en el taxi, ¿no? La parte que es la terapia psicológica, incluso cuando yo introduzco con mis pacientes, me gusta decirles, yo soy la psicóloga que te va a brindar acompañamiento, ¿no? Entonces, para mí, sí es un proceso, obviamente es algo que vamos a ir construyendo, pero justamente es en acompañar a las personas, a los consultantes que tienen alguna dificultad o algún conflicto en el área emocional y que está pegando en sus diferentes aspectos, o sea, porque no nada más, obviamente somos en esta situación, por ejemplo, padres o solamente somos empleados de alguna empresa, o sea, son diferentes sistemas en donde nosotros estamos inmersos y que en alguna situación, algún conflicto o alguna problemática está afectando en estas áreas y también en esta área personal y justamente lo que buscamos para mí con el proceso terapéutico es brindarle a los consultantes este acompañamiento, ¿no? Y que ellos puedan ir descubriendo, iluminando, dicen por ahí, sobre esas herramientas que tienen y que a veces están como brumosas, ¿no? Y que no son capaces de ver, o bien construir nuevas herramientas
que aun cuando a veces se los colocamos así, es que es imposible, ¿no? Ningún proceso de construcción y ninguna situación subjetiva es estática. Entonces, también construir nuevas herramientas si son necesarias, y todo esto es justamente con este seguimiento que se les brinda dentro del proceso de terapia. Escucho hablar y pues digo, ya me comparten también los demás, pero pienso un poquito en cómo decimos, bueno, pues en este acompañamiento mejor lo platico con mi amigo, con mi amiga, y es uno también de los mitos que aparecen. Gaby, para ti, ¿cuáles crees que son las características centrales que tiene la terapia psicológica? Osvaldo, también si nos quieres agregar, que diferencia y que ahí podemos ir rompiendo uno de los mitos, que no es una charla cualquiera. Para ti, Gaby, en tu experiencia, ¿cómo llevas la terapia psicológica? ¿Cuáles crees para ti que son tus ingredientes centrales al estar dando terapia psicológica? Bien, como decía Dani, para mí la terapia psicológica es un proceso, un recurso de cambio y de mejora, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Realizamos una escucha activa. Porque como decías, de repente las personas dicen, bueno, voy con mi amigo, ¿no? Pero no están siendo muy objetivos. Entonces, lo que nosotros realizamos es una escucha activa, eh, hacemos una evaluación, ¿no? Una evaluación, una entrevista clínica, y de ahí vamos identificando cuáles son los motivos de los problemas que están trayendo los pacientes a consulta, y de ahí les brindamos herramientas o estrategias para que puedan resolver esos problemas, ¿no? Y acompañamos y hacemos esta guía, ¿no? Vamos como de guías, como dice Dani, ¿no? De repente las personas no perciben cuáles son sus recursos que tienen, ¿no? Y en la terapia lo que buscamos es eso, que los pacientes identifiquen esos recursos para poder sobrellevar esta situación. Excelente. Y te escucho hablar y pienso, no sé, pero yo creo que los tres, los cuatro, yo incluida, nos hemos topado con pacientes que dicen, bueno, pero es que no sé si sí o no, y llegan a la terapia hasta con un poquito de dudas. ¿Cuál para ti crees, Osvaldo, que sería un primer acercamiento a decirles a las personas que la terapia tiene una estructura válida? Porque además esto, como decía Gaby, pues no es nada más una escucha, sino que ya es todo un procedimiento. ¿Qué podrías darles como un primer acercamiento al conocer la terapia psicológica a las personas que nos estén viendo? Creo, como dicen ustedes, que es importante remarcar justamente eso, que es que la terapia, si bien es como una plática, no es la forma como común de que se ejerza, no es nada más una Exacto. charla, sino todo un trabajo metódico, pues parte de una metodología que tiene evidencia empírica, tiene un fundamento teórico y que a final de cuentas sigue una serie de pasos que van desde abordar el motivo de consulta hasta ver la mejoría, por llamarlo así. Creo que otra característica de la terapia es que al final de cuentas trata de ser analítica, no es nada más como sería en una Excelente. charla con amigos o con cualquier persona. Bueno, es que eso pasa así, 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 según su experiencia, sino dar un punto de vista muy informado y muy especializado o muy desde la expertise, Uh-huh. que al final de cuentas es una gran ventaja en términos de saber por qué ocurren las cosas de la forma en que ocurren en esa persona en específico. No es una como consejería, ¿no? Donde puedes ir a escuchar un consejo muy, muy general, sino es este tipo de valoración acerca de qué está pasando específicamente en un caso concreto. Exacto. Y utilizaste una palabra que también pienso todos, denme su opinión, que es el análisis. No es lo mismo y es uno de los mitos muy comunes a los que nos enfrentamos. Bueno, si es para esto, mejor platico con mis amigos o platico con alguien de confianza, pero como bien lo dijiste, Osvaldo, tiene una estructura de análisis y a partir de este análisis es cómo retroalimentar en donde no soy yo la experta que lo sabe todo y entonces yo te voy a decir cómo debes actuar, sino en realidad a partir de esta escucha activa, de este momento de reflexión, podemos generar un diálogo que te permita a ti tomar decisiones. Y ese es otro de los mitos. Si voy a terapia, ¿el psicólogo me va a decir qué hacer?
Y eso yo creo que es bastante común, ¿no? Yo lo he escuchado en muchas ocasiones, sobre todo en esta área clínica, quizás por esta percepción médica que está, pues, en el ambiente, voy a ponerla así, ¿no? Voy al doctor y me dicen tales síntomas, tu diagnóstico es tal cosa, ¿no? Y después de eso viene el tratamiento, ¿no? El medicamento y todo. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que hace que el mito se robustezca, ¿no? Un poquito en ese sentido, que las personas tienen la percepción, sí, me gusta esa idea de ser doctora. Yo le digo, yo curo a través de las emociones, ¿no? Un poquito en este juego de palabras. Pero es más, y justo lo que yo decía hace un momento, esta es una situación de reciprocidad, ¿no? Como cualquier relación, vamos a ponerlo así, en donde hay más de una persona, ¿no? Pero esta, como decía Osvaldo, tiene la característica de ser metódico, o sea, tiene un método, tiene una base teórica, una epistemología. Entonces, ciertas indicaciones o ciertas direcciones que nosotros vamos brindándole a los pacientes es justamente porque vamos construyendo hipótesis que van a explicar ciertos patrones, tal vez, ciertas características, ciertas construcciones de roles, en fin, o sea, pero justamente los vamos guiando, ¿no? Ahora, no es justo todo el trabajo es del terapeuta. En ocasiones, que es tal vez otro mito que también me gustaría jalar, es en el sentido de es que no me dice qué hacer o siento que no vamos avanzando. Y a mí me gusta regresarles esta situación a los pacientes, o sea, yo voy tan rápido o tan lento como tú me lo permitas, ¿no? Si tú eres capaz de reflexionar, a veces sobre todo en lo que nosotros llevamos en el centro, por ejemplo, en realizar las tareas, en comprometerte con realizarlas, en hacer este proceso reflexivo de la tarea en sí, por ejemplo, eso da un avance brutal. A veces me ha pasado que hay pacientes que de una semana a otra dan un cambio increíble, pero es justamente por esta capacidad que tienen de como para qué me habrá dejado la psicóloga esta tarea, ¿no? ¿A dónde habrá querido llegar con esto? Y solamente eso les hace indagar un poquito más. Entonces, este es un trabajo recíproco que se va nutriendo. Pues la materia prima, pues son los pacientes, ¿no? Las vivencias, las experiencias, esa es nuestra materia prima. Nosotros vamos guiando en este sentido metodológico, pero al final, si no tenemos esa materia prima, nuestro avance es a veces lento, a veces casi a pasos les digo, a pasitos de hormiga, o a veces son pasos agigantados que a veces hasta nos sorprenden, ¿no? También los pacientes son muy generosos y eso sería otro de los mitos que justo rescatábamos, ¿no? No, el trabajo no es solo del terapeuta, ¿no? No estamos en esta posición como los médicos tal cual en el que el saber los va dirigiendo, no va así, porque no hay nada, si bien es cierto existen algunos aspectos teóricos como por ejemplo el DSM, el CIE-10, que nos da cierta sintomatología, también tenemos que darle este aterrizaje individual que cada sujeto significa y construye esa misma sintomatología de diferentes modos. Entonces, por eso también es esta interacción y esta parte de reciprocidad y tanto de allá. Por eso esa palabra que utiliza mucho el enfoque sistémico a mí me gusta, esta circularidad, o sea, va de aquí para allá, de allá para acá, y se va haciendo no nada más un circuito, es un ciclo que también va nutriendo al paciente, pero también a nosotros como terapeutas. Claro, y ahí me conectas con un concepto de la terapia que a mí me gusta mucho, que es un espacio de mutuo crecimiento, porque yo también estoy creciendo en este acompañamiento que doy al otro. No es en una posición en la que yo me estoy nada más compartiendo las habilidades que yo tengo, sino cómo vamos enriquecimiento y acompañándonos en este crecer de vida. Muy brevemente, como un pequeño resumen de lo que llevamos hablando hasta el momento, podríamos decir, y digo, dejando como muy vaga el concepto, podríamos decir que la terapia psicológica es un espacio neutro, respetuoso, de acompañamiento, en donde hay una reflexión, un análisis que busca el impactar en el crecimiento y en el bienestar
de la persona, del consultante, de quienes nos están acompañando. Tiene una estructura de trabajo y que permite a través de escucha activa y demás procedimientos que desarrollamos poder impactar en la vida de las personas. Creo que también es muy importante, y no sé si alguien lo quiera compartir, algo que me preguntan mucho sobre la terapia psicológica es si nosotros medicamos y cuál es la diferencia con psiquiatría. No sé si alguien me la pueda compartir, y después me gustaría que cada uno nos diga cuáles son esos mitos que han escuchado ustedes en la consulta, con cuáles se han topado o les llama más la atención que se siga presentando, y cuál es la opinión que tienen al respecto de ese mito. ¿Quién? Gaby, ¿nos quieres compartir? Hace rato vi que sentías la cabeza. ¿Quieres compartirnos esta diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Digo, a grosso modo. Claro, los psiquiatras hacen un estudio, realizan estudios de medicina y de ahí de psiquiatría, ¿no? Una especialidad, y por eso ellos medican. Nosotros no hacemos eso, nosotros damos Sí. terapia psicológica, ¿no? Que es esta escucha activa, como tú decías, ¿no? Buscar estas herramientas, pero no con medicamentos, ¿no? Y muchas veces Exacto. las personas, me ha tocado en consulta que de repente me dicen, bueno, es que yo quiero algo rápido, ¿no? Y prefiero irme con un psiquiatra porque me va a dar un medicamento. Y ahí es donde yo les digo, sí, te pueden dar un medicamento para a lo mejor estabilizarte, ¿no? Por ejemplo, si hay personas que llegan con un estado de ánimo depresivo, ¿no? Me dicen, pues ya no tengo ganas de realizar ninguna actividad, ¿no? Si, tengo esta desmotivación, y les digo, bueno, sí, el medicamento te puede mantener estable, pero en terapia lo que hacemos es buscar el origen, qué es lo que lo está causando, ¿no? Que es indagar un poquito en esa parte de posibles factores que estén detonando ese estado de ánimo así, ¿no? Entonces, eso es lo que realizamos en terapia, ¿no? Y el Así es. medicamento sí, solo te puede el estabilizar, pero muchas veces igual te hace codependiente, ¿no? Del Sí. medicamento, y también tiene sus reacciones secundarias, ¿no? He Y tenido que pacientes claro, que sí, no, adelante, Gaby. he tenido pacientes que están medicados y me dicen, bueno, me siento muy mal, tengo mucho sueño, no tengo estas alteraciones, y a veces, pues a mí en lo particular no me gusta mucho el referir, a menos que sea necesario, ¿no? Pero sí, o sí, llevar estas dos partes, ¿no? De apoyo psiquiátrico, el apoyo de los medicamentos y también la terapia. Exacto, y es que ahorita que lo decías, digo, tengo amigos que son psiquiatras y referimos en el consultorio a psiquiatras si es necesario, como bien lo decías, y no estamos en contra de la psiquiatría. Por Claro, supuesto que hay que aprender a hacer equipos multidisciplinarios y apoyarnos para el crecimiento de quien nos está consultando y sus necesidades, que hace rato lo platicábamos en supervisión, qué es lo que esta persona está necesitando en este momento y cómo poder colaborar o ayudarle. No estamos para nada en contra de la medicación, pero sí el hacer la diferencia. Pienso, y muy claramente lo decías, que el psiquiatra se va a centrar más en los síntomas físicos, en estos signos y síntomas que está dando a nivel fisiológico, y nosotros, como bien lo decía hace rato Dani, trabajar abrir el corazón, metafóricamente dicho, y trabajar con las emociones, ¿no? Cómo se llega a expresar. Esta es una de las dudas que me hacen o que me han llegado a consultar y la quería yo compartir con ustedes. Y otra de ellas es sobre los modelos de terapia, y ya nos vamos hacia los mitos. En muchas ocasiones también me preguntan, oye, es que, ¿por qué dicen esto de cognitivo-conductual o gestal o psicoanálisis? ¿Pudieran compartirles también muy brevemente a qué nos referimos dentro de la terapia psicológica cuando estamos hablando de un psicoanalista, cuando estamos hablando de un cognitivo-conductual, nosotros como sistémico, este abordaje, ¿a qué hace referencia? Ay, qué callados están los tres. Es que estaba leyendo por acá, pero ahorita que estabas comentando esto, Sí, eh, mm, obviamente está en los enfoques, ¿no? Esta parte exacto. como decíamos por ahí, o sea, la base epistemológica, cada uno de estos enfoques terapéuticos, su ojo se centra en diferentes aspectos. Por ejemplo, el cognitivo-conductual, esta parte de la construcción de pensamientos, esta parte también de sus reflejos o sus efectos en la conducta, que sería un espacio, ¿no? La parte del psicoanálisis, por ejemplo, como comúnmente lo han escuchado, el inconsciente, todas sus manifestaciones, el ello, el
el yo, el super yo, o sea, todas estas cuestiones epistemológicas, dependiendo del enfoque, como que se van direccionando, ¿no? O sea, y empiezas a buscar, a rastrear en esas hipótesis de acuerdo a ese enfoque. En el sistémico, por ejemplo, mucho esta parte también de los discursos, en este sistémico narrativo que nosotros llevamos, los discursos, el crear sentido, la parte de la circularidad, o sea, cómo cada uno de los sistemas influye en el sujeto y cómo el sujeto influye al sistema, ¿no? Entonces, dependiendo de cada uno de esos enfoques, es que, digamos que el ojo sobre el cual el objeto de estudio, vamos a decirlo así, se va como focalizando, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas, como bien lo hemos dicho, o sea, los individuos somos multifactoriales, entonces, de repente, si empezamos a hacer, a querer ver, por ejemplo, lo del psicoanálisis, lo de lo sistémico, lo de la conducta, sí se da como una especie de integración, por decirlo, pero necesitamos un hilo conductor, y en ese hilo conductor es donde está como la inclinación del enfoque, que es justo eso, o sea, uno de esos mitos, por ejemplo, que a mí me ha tocado ver es ese, todos los psicólogos son iguales, ¿no? O por ejemplo, en el sentido del uso de la técnica. No, es que esa técnica ya me lo puso mi psicólogo anterior, ¿no? Sobre todo cuando ya han atravesado, sí, pero posiblemente tu psicólogo anterior era cognitivo-conductual, ¿no? Su enfoque. Entonces, esa técnica estaba inclinada, por ejemplo, a la modificación de la conducta. Sí, desde mi enfoque, esa técnica está utilizada desde otro aspecto, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos en el sistémico, cómo esa conducta crea sentido en ti, por qué se significa en ti. Entonces, para mí como sistémico, ese sería como el modo de utilizar la técnica. No, señores, no todos los psicólogos somos iguales. Ese es un mito que hay que romper y cada uno tiene su enfoque. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Ninguno. O sea, todos tienen como esta gama de posibilidades y a lo mejor también me he topado muchas personas que dicen, es que no me funcionó, ¿no? Pero justamente a lo mejor el enfoque que él tenía el terapeuta no era a lo mejor óptimo para la problemática que tú tenías, ¿no? Y a veces eso también, hay gente que ya con este ir y venir en los psicólogos ya tiene como que un poquito de conocimiento, vamos a decir, de diferentes enfoques y van buscando algunos enfoques que son como, o ellos consideran que pueden ser afines con la problemática que tienen. Otros van quedando como estos diamantes en bruto y son justos también ese es compromiso como terapeuta, explicarle a la persona, a veces en la primera sesión, que es muy preferible, que es como también nosotros trabajamos, el enfoque, cómo trabajamos, cuál es nuestro encuadre, qué le decimos, todo Así esto es. que va a estar en el acuerdo de mi trabajo como terapeuta y también de tu compromiso como paciente, ¿no? O como consultante. Y que ahí está otra gran diferencia de que no es una charla de café ni es una plática con un amigo, porque nosotros como psicólogos que nos dedicamos al área clínica y brindamos la terapia psicológica tenemos que capacitarnos y estamos en esta formación y estructuramos nuestra sesión y no llegamos de improvisados, sino tenemos que tener hipótesis que vamos a ir comprobando sesión a sesión y plantear un sentido de por qué estamos haciendo o indagando las diferentes pues áreas que estemos profundizando en la terapia. Hay un comentario, Patricia Mariano, muchas gracias por estarnos siguiendo, un saludo para ti. Yo muchas veces he escuchado el típico, los psicólogos son para locos. Lamentablemente son las personas que más ayuda necesitan y se niegan a recibirla. Osvaldo, ¿qué opinas de este comentario? Pues es de los primeros con los que uno se topa, ¿no? Sí, Y tiene que ver con lo que ya hemos dicho de la distinción entre psiquiatría y psicología. Creo que también tiene que ver con lo que Dani decía de que todos los psicólogos son iguales. Al final, digo, desde muchas perspectivas, pues no funciona. Por perspectiva de derechos, pues no, o sea, las personas no es que estén locas, no estén locas. Presentan problemáticas o presentan situaciones o presentan muchos factores que le han llevado a actuar como está actuando. Otra es que no es necesario ni estar loco, que está mal dicho, pero no es necesario ni estar loco, ni tener una enfermedad o ni tener un trastorno o cualquiera de esas situaciones para ir a un psicólogo, pues es una cuestión más incluso de profilaxis, ¿no? De prevención. sí. Y tiene que ver, sí, sí, con lo que decía Dani de que todos los psicólogos son iguales,
que yo le cambiaría que todos los modelos en psicología o todas las funciones posibles de un psicólogo, de una psicóloga, son iguales, que ese es otro mito con el que sí me ha topado. Lo primero que se ve en la mente son en los juzgados. Antes, hasta hace poquito, los juzgados, en cuanto veían algo que tenía cara de psicología, lo mandaban al psicólogo, al psicólogo. Y el oficio salía así nada más, ¿no? Se canaliza al servicio de psicología y ya. Pero no te decían ni para qué, ni quiénes iban a intervenir, ni cuál era uno de los objetivos, o qué tenías que informarle o no informarle al juez o a la jueza para su procedimiento. Porque no había esta conciencia de que, bueno, hay una terapia familiar, hay una terapia individual, hay un dictamen en psicología forense, hay una intervención en crisis, y entonces se ponía a la psicología como algo muy general, ¿no? Como algo que es específico, no específico, que es algo para cierto tipo de personas, para cierto grupo de gente, que tiene que ver con esto de que el psicólogo es para locos, pues, ¿no? Hay servicios, hay cosas que son para cierto grupo de gente. Pero eso, además de discriminatorio, pues Exacto. no es real, o sea, no se trata de que tengas algo malo, sino de que hay situaciones, como con cualquier servicio del Estado o particular, en las que necesitas ayuda, pues. Es como decir, los abogados son para delincuentes, ¿no? Pues no, o sea, puedes ir con un abogado para hacer tu testamento, para heredar una casa, para un montón de cosas que no tienen nada que ver con un tema penal. Excelente. Me encantó la analogía porque creo que como nos pueden decir a nosotros que venir al psicólogo es para locos, podríamos decirlo de cualquier otra profesión si caemos en una actitud inclusive, como comentabas, discriminatoria. Y ese comentario de que es para locos debemos de irlo erradicando. Y lo erradicamos a partir de la información y de tener esta conciencia primero de respeto hacia todos y de saber que todos estamos expuestos a los conflictos emocionales y que son parte de la naturaleza humana y que acudir entonces al psicólogo no es porque esté loco, sino en realidad porque estoy buscando un crecimiento primero, una atención a la situación que estoy yo atravesando, o hay quienes han ido a terapia y esos me encantan y les doy mi admiración y respeto a los tipos de pacientes que no van porque tengan un problema, sino porque quieren este crecimiento emocional, esta autorreflexión de decir, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué quiero lo que quiero? Quiero trabajar, el construir mi identidad, el dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y eso es padrísimo cuando es esta parte de un enriquecimiento reflexivo hacia la identidad. Entonces, así como existe para esta parte, también se vale decir, estoy atravesando por una dificultad, voy con el especialista adecuado. ¿Cuál para ti, Gaby, ha sido el mito con el que más te has topado, que más te llame la atención y qué opinas de él? Bueno, uno de los más recurrentes es la terapia no sirve, ¿no? No tiene una función, no sirve, ¿no? Entonces muchas veces a mí me gusta decirle a los pacientes que tiene que ver igual cómo llegan a las sesiones, ¿no? La terapia sirve y funciona si los pacientes tienen un compromiso con ella, ¿no? De repente, si hay pacientes que vienen condicionados, si hay pacientes que vienen en una actitud un tanto hostil, pasivos, que quiero que el terapeuta me resuelva los problemas sin yo hacer algo, es un poquito complicado, ¿no? Al contrario, si yo vengo con una actitud proactiva, dispuesta al cambio, ¿no? De mejora, entonces es mucho más fácil este proceso, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me gusta comentarle a los pacientes cuando de repente llegan y dicen, bueno, es que para mí siento que la terapia no funciona, ¿no? Sí, sí funciona siempre y cuando te comprometas, ¿no? Siempre y cuando seas consciente y quieras tener una mejora, ¿no? En tu vida. Entonces, esa Así sí es es. una de los mitos con los que me he encontrado. También otro es en esta parte, una vez que acudo al psicólogo es porque siempre lo voy a hacer, ¿no? Y no, Y me voy a hacer todo dependiente de la proceso, terapia, ¿no? claro, todo proceso tiene un principio y tiene un fin, ¿no? En la primera sesión establecemos objetivos de las necesidades con las que llega el paciente, ¿no? Una necesidad, ¿qué es lo que te está trayendo, ¿no? Una vez que se concluyen, que se alcanzan esos objetivos, pues se da de alta, ¿no? Entonces es falso eso de que me voy a hacer, que voy a iniciar el proceso y nunca lo voy a terminar. Depende Sí. igual del compromiso que tenga el paciente.
Así es, y ahorita que lo decías, Gaby, me quedaba pensando en algunas sesiones donde en realidad, de verdad, de corazón quisiera yo que mi pluma fuera una varita mágica y poder aliviar algún sufrimiento en específico o situación particular. Pero algo que reflexiono mucho con los consultantes es, la vida es un proceso y es este constante crecimiento y son situaciones, son retos y que de ahí deriva este concepto de resiliencia a los que te enfrentas y que te fortalecen. Y veamos qué te está para qué te está sirviendo, qué te está diciendo este momento y cómo puedes crecer de él y aprender. Y mucho, como lo decías, Gaby, tiene que ver también esta disposición. Si yo tengo la disposición al cambio, también yo me he topado a personas que de repente me dicen, no, es que ya había ido a terapia y demás y no funciona, como lo comentabas, Gaby, pero yo una pregunta que les hago en las primeras sesiones ¿es tu momento de cambio? ¿En realidad estás aquí porque quieres trabajar, porque te interesa a ti hacer un compromiso contigo mismo? Porque yo pongo una parte en esta consulta que es acompañarte, generar un diálogo, fomentar la reflexión, estructurar tus sesiones, pero aquí esto es de los dos, ¿no? Es este trabajo en equipo, es este hacer un equipo, y si del otro lado no es el momento de cambio, como a veces se dice, a la fuerza ni los zapatos, y el cambio no va a llegar si no tengo esta disposición al cambio. ¿Quisieran agregar otro mito con el que se han topado, Osvaldo, Dani? Me gustaría poner desde el día 1 de que estoy en terapia, ya se ve el mega cambio, ¿no? O sea, y en muchos, y sobre todo esto es para los familiares del que asiste a terapia, ¿no? Pero Claro. ¿cómo? Ya vas 3 veces, que tres sesiones que vas y yo te veo igual, que no sé qué. Entonces, no, o sea, sí tiene un efecto desde las primeras sesiones que le decimos este efecto de catarsis, o sea, de liberación de tensión. Esos son los primeros beneficios que nos puede dar la terapia psicológica cuando asistimos. Pero la verdad es que siempre me gusta decirles, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 20, 25, 28, 30. He tenido pacientes de 70 años, de 75. O sea, llevamos en ese funcionamiento tanto periodo de tiempo, siendo no tan conscientes de ciertos patrones y ciertos hábitos que no han sido tan saludables o tan adaptativos. Entonces, date permiso, o sea, vamos a ir poco a poco, este es un proceso, los pequeños cambios justamente son los que nos hacen construir un cambio significativo. Entonces, no, de repente las personas en exterior esperan ver un cambio así, ¿no? Abismal. Y eso fuera de ayudar a veces a sus familiares, los conflictúa más, o sea, Claro. llegan a terapia, pero es que no he cambiado nada, tranquilízate, o sea, y a uno también como terapeuta ha habido este cambio pequeño, te has dado cuenta de estas cosas, es irlos regresando también a que, pues imagínate, o sea, confrontarse con esas situaciones, y sí ha pasado, a veces uno les hace algún señalamiento, obviamente alguna hipótesis que por ahí tenemos, inmediatamente es no sabe que no, pues justamente viene esta parte de la resistencia. Entonces vamos en este estire y afloje del trabajo, y luego a veces nos ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Que llevo 5, a veces 4 o 5 sesiones abordando esa hipótesis de diferentes ángulos, y está la resistencia, Y después ya llegan, oiga, fíjese que creo que se trata de esto y de esto. Y yo digo, no, llevo 5 sesiones intentando llevarte hacia ese camino, pero es justamente esto que tú decías, mi tiempo de cambio, ¿no? En el momento en el que yo puedo recibir eso que está de aquel lado y que sí lo puedo incorporar y lo puedo analizar, ¿no? Entonces, eso es como de las situaciones, y que sí me gustaría como recomendación a los familiares de personas que asisten a terapia, que no tengan que no esperen, como bien dices, este cambio mágico, ¿no? La terapia no es mágica. Y justo hay unos por ahí, unos TikToks que dicen, ¿qué aprendiste después de mucha terapia? Y salen por ahí dando su reflexión. Pero justamente esto que antecede, eso es, o sea, y sí es bastante proceso de terapia. Ahora, la otra parte del mito que por aquí nos ponía Patti, que nosotros estamos peor que las personas a las que atendemos, eso es como uno de los aspectos que siempre he escuchado. Antes de ser, pues, terapeutas, somos personas, ¿eh? Entonces, tenemos toda esta capacidad de cometer exactamente los mismos errores y confrontarnos en las mismas situaciones de vida que cualquier otro mortal común. No somos dioses ni todopoderosos en ese sentido. ¿Qué nos caracteriza? Que posiblemente podemos resolverlo de una manera un poco más rápida, tal vez, y podemos hacer este proceso introspectivo en ocasiones, pero también, como cualquier persona, también necesitamos apoyo terapéutico. Entonces, Claro. mentira
que nosotros como psicólogos en algún momento nos vamos a terapia. A veces también tenemos estos espacios como los que nosotros hemos construido de supervisión, ¿no? Que al final nos supervisamos entre nosotros y que también podemos expresar abiertamente ciertos aspectos, porque hay casos que tocan nuestra historia personal. Entonces, esos casos de alguna manera o de otra nos inestabilizan, ¿no? Entonces, sí también necesitamos el apoyo terapéutico. Tenía yo un docente que nos decía, de modo chistoso, decía él, pero siento que es donde está por ahí ligado este mito. Para ser psicólogo uno debe de estar un poquito más deschavetado que el resto de la gente, decía, ¿no? Para andar metido en estas vicisitudes de andarle, pues él era psicoanalista, entonces, de andarle hurgando a las situaciones del inconsciente. Y yo decía, pues sí, porque por una parte sí, por otra no, no en el sentido de deschavetado, loco, como mencionan acá, Sí. pero sí uno debe de estar muy consciente de que no está tratando con cualquier situación. Por ejemplo, cuando nos llega algo de suicidio, o sea, en la manera en la que nosotros tenemos que intervenir para que lo que yo vaya dirigiendo en esta persona lo vaya alejando de esas ideas y no lo acerque. O sea, eso es un compromiso. Entonces, sí, no cualquier persona se mete en una situación como esta, porque imagínate que una mala intervención, hay una persona donde yo vivo, donde yo estaba antes, es en Campeche, y hay un personaje allá, y digo personaje porque es una persona que ya tuvo un brote psicótico. Había veces que los encontrabas bien, había veces que no los encontrabas tan bien, fumaba mucho, eran de una familia acomodada, entonces de repente lo perdían, ya no han visto ahí en las redes, no han visto a tal persona, acá, lo iban a buscar, lo bañaban, lo cambiaban, le daban dinero y salía. Entonces, pero ya estaba un poquito, pues ya estaba brotado, ¿no? Entonces ya había perdido esta conexión con lo social y con la realidad. Cuando hicimos esta indagatoria, obviamente en la facultad en la que yo estaba, resulta que el señor era psicólogo, ¿no? Entonces, muchos de esos aspectos también en la práctica no son cosas que así como que, ay, no, y no va a pasar nada. Por eso yo siento que el docente decía en ese sentido, uno debe estar un poquito más deschavetado que el resto de la gente. Sí, porque si uno comete un error al igual, a lo mejor que los médicos, pone en riesgo una vida, ¿no? No es cualquier cosa. Entonces, todas estas intervenciones, cualquier otra profesión, a lo mejor desde exterior, pueda decir, pues sí, pues están locos, ¿no? Por estar en eso. Pero no, también es un compromiso muy, muy fuerte con las modificaciones y con el ejercicio clínico que nosotros hacemos. Y también es bonito cuando podemos ver de repente que tengo un paciente que me decía, estaba en el hoyo y ya estoy de nuevo aquí en el juego, ¿no? Entonces, cuando logran eso también es muy significativo de ver para nosotros como terapeutas, Claro. un crecimiento mutuo, como lo decíamos. Entonces, no somos, no estamos mal, y el ser psicólogos no nos exime de cometer ciertas dificultades en lo personal, pero sí nos da a lo mejor pues un beneficio, ¿no? Una visión extra que nos permite también corregir esos errores que vamos teniendo en la vida. Me encanta la manera humana en la que vas hablando, Dani, porque creo que a veces es como una actitud omnipresente, sí, omnisapiente quizás, creo, de la visión de que nosotros podemos controlar y manejar todas las emociones y que nada me mueve, y totalmente inmutable, ¿no? Y la realidad es que, por supuesto que también lloro con mis casos, por supuesto que también me frustro, por supuesto que también conecto de una forma que a veces estoy como, pues en esta angustia de qué es lo que va a pasar. Y claro que hay muchísimas cosas que conectan con mi historia de vida y por eso nosotros debemos de tener también nuestro proceso, y algo que nosotros como centro, y creo de conocerlos a todos ustedes como personas también, como seres humanos, tienen mucho el compromiso de cuando yo estoy al frente en una terapia, mi atención es para el otro, porque no es una terapia para mí, es una terapia para el otro, y estoy desde este respeto y desde esta escucha buscando conectar con el otro. Ya después en la supervisión podemos nosotros reflexionar, mira, este caso me tocó de esta manera, impactó con esta historia de vida, me movió en tal sentido, qué estrategias, y eso también es algo riquísimo que tenemos, y yo les agradezco a todos ustedes, y pues también a Will, a Eve, a todos los que formamos parte del equipo de Emotivamente, a Adri, Pau, porque en realidad este momento en el que nos enriquecemos mutuamente hace que busquemos las mejores estrategias, priorizando en todo momento por las necesidades del paciente y dejando de lado la parte de mi subjetividad o en lo que yo me esté enganchando en algún momento.
Entonces, pues tiene toda una estructura el modelo de terapia. Osvaldo, me gustaría para ir cerrando que nos pudieras compartir, igual que Gaby, Dani, nos puedan decir, ¿qué les podrían sugerir a las personas como una invitación al acercamiento a la terapia? Algo que yo también me topo es con mucho miedo. Me ha tocado quienes llaman al consultorio, por ejemplo, y es como hasta con pena de, híjole, quiero una consulta, pero no sé, como con mucha duda, como llegan a la primera sesión y sí, pero no sé si realmente lo vaya a hacer. ¿Qué decirles para invitarlos a descubrir en verdad lo bello que es un espacio de terapia? Todos queremos ser escuchados y un espacio de terapia no saben lo rico que es. Osvaldo, ¿tú qué opinas y qué invitación les das? Sí, creo que tiene que ver con, a final de cuentas, la necesidad de la terapia tiene que ver con este tipo de cosas de las que nadie te habla, pero que son muy importantes, ¿no? Como cómo llevarte con la gente, cómo intentar tener una estrategia genérica para resolver problemas, cómo manejar tus emociones. Son cosas que todos, con las que todos tenemos contacto. Todos nos enojamos, todos nos entristecemos, todos nos frustramos, todo el día, todos los días, pero nadie te está hablando de eso, ¿no? Creo que parte también de la resistencia a la terapia puede tener que ver con este tipo de concepciones, más porque uno puede pensar que eres el único, ¿no? Ujú. Desgraciadamente, afortunadamente, en la terapia como en el internet, pues hay grupos de todo, ¿no? Entonces el gusto más raro que se te ocurra, ¿no? O la problemática más específica que se te ocurra, hay un terapeuta o hay un grupo en internet que está hablando de eso. Yo le sugeriría ir al terapeuta, ¿no? Porque el grupo de internet, pues no es como muy provechoso. Pero significa que no eres el único que se siente triste, ¿no? No eres el único que, digo, hay ejemplos muy medios agresivos. No eres el único que llora por las noches, no eres el único que se desespera pensando que no cuida bien a sus hijos. No eres el único, la única que siente que nadie lo entiende. No eres el único, la única que siente que nadie en el trabajo lo valora, ¿no? Que es totalmente dispensable, que en cualquier momento lo corren y nadie se va a dar cuenta. No eres el único, no eres la única. Son cosas sí muy importantes, pero de las que nadie ha hablado, ni siquiera de su concepto, ni siquiera de para qué sirven, ni siquiera de su importancia. Entonces, para eso sirve ir a terapia, para precisamente encontrar este tipo de significados que todos estamos construyendo, algunos sin saberlo, y que son importantes no solo para el desarrollo de la sociedad, sino para el desarrollo de nosotros mismos, ¿no? Para sentirnos a gusto con quienes somos. Sí, a mí me pasa mucho, me imagino también ustedes, que las personas me dicen, es que esto nunca lo había hablado y qué rico el podértelo decir. Y gracias porque no había dimensionado lo importante que era tocar este tema. Y en este espacio justo estoy encontrando el lugar donde puedo abordar tal y tal y tal y tal y la situación en específico. Gaby, ¿cómo los invitarías a el acercamiento a la terapia? Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, yo creo que normalizar primero el asistir a terapia psicológica, ¿no? Quitarle este estigma de, bueno, nada más van a terapia las personas que son débiles, las personas que tienen algún trastorno, ¿no? Quitarle este estigma y asistir, darnos esa oportunidad de hacer ese trabajo de análisis, de introspección, para generar un bienestar consigo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería muy importante que las personas normalicen el acudir a terapia, ¿no? Para tener una salud mental, ¿no? Así como asisten a lo mejor a, a otras consultas, sería importante el que puedan también darle esa prioridad a su salud mental. Y en general, como acabaste de decir lo de la salud, me quedo pensando, ¿cuántas veces me topo personas que me dicen, no, yo voy al dentista hasta que tengo la muela bien picada, güey, ¿no? Y no tenemos esta Esta conciencia cultura. de la cultura de la prevención y del trabajo de, ok, yo debo cada año hacerme chequeos y en términos de mi salud mental, acudir a terapia psicológica. Dense la oportunidad de una sesión y en verdad que es un espacio muy rico que sale uno, excelente, ya. Más ligerito. Dani, ¿cómo Sí, la yo ves creo que tú? eso que decía Gaby, ¿no? Normalizar, ¿no? Porque en ocasiones lo vemos como
no sé, ¿no? Y también a veces por ciertas concepciones a lo mejor mexicanas, ¿no? Prefiero a veces, me ha pasado, yo lo he escuchado de pacientes, prefiero ir a que me lean las cartas del tarot, ¿no? A asistir al psicólogo, ¿no? Entonces, esas situaciones sí son como, pues sí son en el sentido de a qué le estamos dando el valor verdaderamente, ¿no? Entonces, solamente podemos normalizar o pasarlo por esta situación cotidiana un poco, con esto que decía Gaby. Primero, el sentido preventivo, ¿no? Esto es un beneficio a la salud mental. Dos, no esperar a que ya esté muy, muy mal, o sea, para que yo vaya a asistir a terapia. O sea, cuestiones como decía ahorita Osvaldo, ¿no? Que esté, por ejemplo, sintiéndome muy triste, que todas las noches llore, que no tenga ánimos para realizar mis actividades, o sea, muchas situaciones que ya son en el extremo. Lamentablemente, el mexicano tenemos esa percepción, aguanta, 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 hasta que nos llevan límite. Entonces hay muchas cuestiones que sí necesitamos, como decir, en el límite de externo, porque lo social, lo laboral dice que este es mi punto al que yo debo de tolerar, ¿no? O sea, hay muchos registros individuales y nuestros límites individuales. A mí me gusta decirle a los pacientes, tú tienes tu alarmita, esa alarmita contra incendios, y en ocasiones sí me dicen, oiga, sí, ¿no? Porque cuando estaba en esta situación, como que algo me decía que no debía de hacer esto, ¿no? Entonces, justamente es eso, o sea, tener esta escucha de esas necesidades, tanto obviamente físicas por un lado y también de estas necesidades de escucha emocional, o sea, no nada más es a través de otros, sino también a través de mí mismo. Yo en algún momento tuve un paciente que me decía, todo el tiempo había logrado en algún momento solucionar diferentes aspectos de mi vida, pero ahorita me encontré con una situación con la que no pude y entonces dije, a ver, creo que necesito ayuda profesional. Y no es en un sentido catastrófico, fue una situación de una elaboración de un constructo que viene de años. Entonces, justamente el darse cuenta hasta dónde es mi límite también en la parte como persona, porque cuando estamos inmiscuidos en cierta problemática es difícil que podamos ver objetivamente y encontrar a veces salidas. Entonces, yo creo que eso sería lo más importante. Y ahora sí que un tanto de broma, los psicólogos no mordemos, o sea, hay ocasiones en que los pacientes nos quedan viendo y piensan que en la calle nosotros andamos analizando el paso y que si respiro, sí tuve un paciente así, ¿no? Que yo, bueno, ¿qué te pasa? O sea, no es que siento que si me siento así, usted me va a decir que me estoy resistiendo y que si me siento así, yo tranquilízate, no pasa nada. O sea, los psicólogos no podemos, o sea, sí somos mucho en esta parte amena y mucho en esta parte empática también, que les permite liberar muchísimas veces carga emocional con solo hablar, a través la palabra y el lenguaje es tan bonito que nos da justamente el beneficio de poder reconstruir y resignificar a veces nuestra propia vida a través de él. Así es, y ahorita que hablabas de lo importante del lenguaje, me quedo pensando cómo tantas personas no logran escucharse a sí mismos en primera persona. Y es parte fundamental de la terapia, aprender de mis diálogos internos y estar en un acuerdo con las decisiones que tomo, por qué quiero hacer lo que sea que estoy atravesando en la vida y cómo quiero estar en una sintonía conmigo. Así que, pues los invitamos a todos a que acudan a un espacio de terapia. Muchas gracias a los tres. Gracias por darme parte de su noche y estar acompañándonos, a los que están viéndonos también. Si siguen esta transmisión en vivo o si la ven en otro momento, muchas gracias por también ser parte de Emotivamente, por ser este impulso que en ocasiones, ese mensajito, ese compartir, gracias a todas las personas que han hecho que sigamos motivados en nuestros conversatorios y buscando temas de interés para todos ustedes. Les deseamos que tengan una muy bonita noche, excelente semana. Estamos en Emotivamente, atentos a los nuevas dudas, nuevas ideas que surjan. Escríbanos sobre qué les gustaría que conversáramos para que dentro de 2 semanas, si mal no lo recuerdo, es nuestro siguiente conversatorio, ya se los mandamos en nuestra página en redes, síganos como Emotivamente, ahí estamos subiendo toda la información y pues tienen las puertas abiertas del centro cuando requieran trabajar su salud emocional. Buena noche para todos. Buenas noches, hasta luego. Buenas Buenas noches. noches.